Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex y me gusta mucho conversar de libros. El video del día de hoy es el resumen de mis lecturas de los meses de julio, agosto y septiembre. Son un montón, así que si me quieres escuchar de podcast o acompañarme con alguna bebida porque va a ser un video largo, pues espero que alguno te llame la atención. Voy a colocar timers sobre algún tipo de categorización que pueda hacer con estos libros. Voy a comenzar con dos colecciones de cuentos. Uno se llama Tales from Outer Suburbia de Shaun Tan. Él es un autor de ascendencia malasia, pero es la primera generación nacida en Australia. Esta colección de cuentos son como peculiares, algunos grotescos y algunos como tiernitos. La verdad es que creo que es una colección difícil de categorizar. Él mismo hace las ilustraciones que sí tengo que decir que son como súper bonitas y llenas de detalles. Es una colección que leí en inglés. No he visto si está en español, pero está en un inglés intermedio. Así que si te llaman la atención un poco las historias curiosas y de seres fantásticos, esta es tu colección. También por la iniciativa de Leyendo Chapines que se realiza en el mes de septiembre por invitación de Jack del proyecto Dragonfly, leí Polvo de Denise Fe Funchal. Ella es una autora guatemalteca. Es un poco de cuentos perturbadores, no todos necesariamente tengan que ser de terror, simplemente coloca una cuestión y aprieta o hace un giro francamente de incomodidad, pero hay como mucha sensación que me recordó a Pedro Páramo sobre los paisajes mentales o estas discordias o estos fantasmas que pueden habitar y perseguir a las personas. En general creo que es una buena colección para conocer a la autora. Por la parte de cuentos sueltos pude hacer 3 lecturas. Una se llama Selfie con Papá de Elena Salamanca y es una autora de El Salvador. Y aquí hace un ejercicio bastante reflexivo sobre cómo nos impactan las presencias de nuestros padres o madres y también las ausencias en nuestras vidas y cómo hay siempre este tema de añoranza. Asnoglobina de Gustav Meyrink, no sé cómo pronunciarlo, es un autor austriaco bastante conocido por historias góticas sobre criaturas. En este cuento, con mucho tinte de ciencia ficción porque es ¿qué sucedería si desarrollaran una fórmula de metapatriotismo y fuera inoculada en las personas? ¿Cómo simplemente empezarían a suceder las cosas en su cabeza y los eventos evidentemente catastróficos al respecto? Es un cuento muy breve, pero pues sí, buena crítica social y política. The Squad de Bram Stoker. Él es un autor irlandés ampliamente conocido porque es el autor de Drácula. Tengo mucha intención de ir conociendo mucho más de su obra y comencé con este cuento corto y nos cuenta de un par de chica y chico que están en su luna de miel y de pronto deciden que es buena idea ingresar a una persona más en su viaje y así poder tener con quien más charlar y de pronto se encuentran bajo circunstancias bastante desagradables. Es un cuento bastante corto, pero me gusta mucho cómo opera la cabeza de Bram Stoker en cuestión los errores humanos y las criaturas que pueden encontrarse. Por la parte de ciencia ficción pude hacer 3 lecturas. Una es Balada de pájaros, cantores y serpientes de Susan Collins. Es esta autora de Estados Unidos tan famosa por haber escrito Los Juegos del Hambre. Este es el libro 0 en temas de cronología en el que nos presenta el arco del villano. Para quienes conozcan la saga es qué ocurre con un joven Snow en el que todo el ímpetu y el hambre por abandonar su miseria puede llevarle a tomar justo ciertas decisiones, como es su participación en los Juegos del Hambre de su época. Creo que Susan Collins es muy buena al dejar pequeños cliffhangers en sus capítulos. Es una novela que de pronto sí sentí un poquito larga por los arcos que quiso ella manejar. Tal vez hubiera quedado un poquito mejor en biología, pero en general creo que hace un muy buen arranque del libro, te logra empatizar bastante con una persona a la cual vas a seguir justo en el arco contrario. Es muy común ver el arco del héroe, pero ver el arco del villano también creo que es fabuloso y tiene lo suyo.
Y en una lectura que hice que podría calificarse de post-apocalíptica, leí El libro azul de Nebo de Mano Stefan Ross. Espero que sí se pronuncie. Ella es una autora de Reino Unido. Leí este cuento porque Maggie de Bitácora de Libros lo recomendó un montón y a mí me gusta mucho ver la amplitud de sus lecturas, así que no dudé en conseguir el libro, y lo que nos va a presentar es en un mundo desafiante en el que la humanidad ha disminuido de forma dramática a dos personajes principales, madre e hijo, que comparten un diario. Si bien ninguno lee lo que el otro está escribiendo, te enteras así de cómo es que el mundo ha llegado a ser lo que es y lo que significa estar sobreviviendo en este lugar sin comida, sin medicinas, sin compañía y pues en un terror y confrontación de personalidades. Es un libro que es perfecto para ser leído en lectura conjunta. Tal vez esté en mis menciones honoríficas de este año. Por la parte de ciencia ficción, pero también colección de cuentos, leí Los Viajeros. Este libro es un compendio de ciencia ficción mexicana escrita como intervalos, porque pues son distintos sus autores aquí nombrados, desde los 90, principios de los 2000, y vamos a encontrar a gente como Pepe Rojo, a quien conocí en Ruido Gris y que fue uno de los mejores cuentos sueltos que leí el año pasado. Por eso es que busqué esta colección. Está él, está Antonio Malpica, está Alberto Chimal, Bernardo Fernández Beff, Viviana Camacho, Gabriela Damián Mirabete y un largo etcétera. En general es una colección súper bien lograda. Hay un par de cuentos que no me parece que sean ciencia ficción, como que están un poquito sobrados aquí en este compendio, pero en general creo que es una gran representación de lo que la ciencia ficción mexicana se ha escrito desde siglo XX. Entonces, pues sí es una recomendación que puedo hacer así súper en firme. A mí me gustó mucho. Hay cuentos que te sacuden y que te dejan incluso así como casi con la lagrimita. Yo no alcancé a llorar con ninguno, pero sí, sin duda voy a estar releyendo esta colección muy seguramente en 2026 otra vez. Por la parte de novela gráfica leí Arkham Asylum, que es una cosa preciosa. La primera vez que lo leí fue cuando estaba en la preparatoria. Usa una historia bastante perturbadora que ahora en los 2020 suena como súper obvia, estar enfrentando las dualidades y todos los claros oscuros de los personajes. Pero esto fue una novela súper innovadora en su época. La gráfica es preciosa. Utiliza collage, fotografía, acuarela, tinta china. Es preciosa y es algo que yo recomiendo bastante. Este no es mi primer ejemplar. El inicial que tuve en español lo presté y nunca volvió, pero decidí volver a comprarlo en esta ocasión en inglés y fue un disfrute así maravilloso. Esta edición está muy cool porque tiene parte del script, pero también los bosquejos de cómo estaban diseñando justo las ilustraciones. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que si a ti te gusta Batman, este es un must que deberías tener siempre en tu biblioteca. Por la parte de cuentos infantiles hice dos lecturas. Una de ellas es Hotel Monstruo, Bienvenidos, de Verónica Murguía. Ella es una autora mexicana y este es mi primer acercamiento a la autora. Sé que es como muy conocida sobre justo literatura infantil y juvenil. Es un cuento que te lees en un almuercito súper rápido, bastante amigable. Yo lo recomendaría a infancias desde los 5 o 6 años. Y pues nos va a tratar de como una bruja, la bruja verrugona, necesita encontrar una forma de sustento y para todas las personas que siempre le están acompañando. Es un cuento súper rápido de leer y aparte la finalidad es que sea lindo, nada espantoso. También leí El misterio de Raspberry Hill. Este libro lo escribió Eva Franz. Ella es una autora de Finlandia. Aquí nos va a presentar a Stina, que es una niña que tiene afecciones muy fuertes en su salud. De hecho es la tuberculosis, si mal no recuerdo. Y ella pertenece a una familia súper pobre y con mucha estrechez económica y alimenticia y de todo tipo. Y en un evento súper inusitado la invitan a Raspberry Hill, que es un sitio como de sanación, solo que al cual accede la gente súper millonaria.
Y de ahí se van colocando justos elementos de misterio como de apariciones. Es un cuento que sin problema pueden leer a partir de los 8 o 9 años. Como en un apartado de comedia leí Más gordo el amor de Antonio Malpica. Él es un autor mexicano. Me acerqué a esta novela porque Iris de Joyas Literarias lo súper recomendó como una novela desenfadada y francamente graciosa, y coincido con ella. Este libro está categorizado como si fuera juvenil, que lo puedes leer desde que tienes 13, 14 años, y ahí sí creo que la categorización está bastante equivocada, porque nos va a presentar a 3 amigos que están en sus 30 y 40 años. Tiene algunos flashbacks la historia en las que nos los presentan en la secundaria y tenían todos estos grandes sueños e infatuaciones de lo que sería la vida adulta, y de pronto nos muestran su presente lleno de deudas, enfermedades, divorcios, responsabilidades de las que a veces francamente quieres huir. Y hay un instante en el que un giro del destino hace al personaje principal preguntarse justo cuál ha sido el amor de su vida, y es así como se desata una búsqueda tanto física como por el internet. Hubo una parte con un viaje a Ecuador que se me hizo un poquito larga, pero quitando de ello, creo que es el tipo de libro que podrían perfectamente hacer una adaptación fílmica con actores de teatro para que justo se vea súper orgánica, que nos presenten qué son estas tropezadas que te das en la vida y como nadie es lo que espero ser desde la secundaria. En una sección que voy a llamar Maternidad Retorcida, les voy a compartir de 3 lecturas que hice. Una se llama Ella, de Jennifer Thorndike. Ella es una autora peruana. Este libro lo leí por la iniciativa de Claudia de Mis Ganas de Leer, de un peruano en julio. Es un libro que es francamente drama, en el que nos va a presentar una relación simbiótica, tortuosa y espantosa, con cero salud mental, entre una madre y una hija. Creo que Latinoamérica, cuando decide hablar de estos temas, lo hace con una dureza y un enfrentamiento a lo que es el amor-odio hacia la figura materna, y esta novela corta lo lleva así al límite. Francamente, a veces sí era como un poquito demasiado. El final de momento no me había gustado tanto, pero cada que recuerdo este libro es, pues sí, claro, cómo quedan las personas con relaciones tan rotas. El siguiente es un cuento suelto que se llama El vuelo del ángel, de Víctor Muñoz. Él es un autor guatemalteco y diablos, sigue completamente la línea de qué es lo que es querer a tu mamita, pero que ella también le ha hecho tanto daño porque no hay herramientas, porque no hay salud mental, emocional de ningún tipo, y pareciera que no hay redenciones. Y pues es todo lo que puedo decir porque es un cuento muy muy breve. Ya comentar algo más sería ya llegar súper al spoiler. Y para cerrar este tema de maternidades retorcidas, leí Confesiones de Kanae Minato. Ella es una autora japonesa en el que nos narra distintos puntos de vista sobre personajes que confluyen por un asesinato. Esta es una novela tipo thriller y me gustó mucho en cómo hay distintos arcos que nos llevan a encontrarnos frente a lo más perturbador que pueden hacer las personas, una profesora y su alumnado, escudriñando la verdad y las consecuencias que conllevan sacarla a la luz. Y espero que la categorización de maternidad retorcida no alcance a ser un spoiler, pero es que la autora se utiliza un poco esto de yo no soy una persona tan mala, lo que ocurre es que mi papá y mi mamá no me hicieron mucho caso de chiquito, entonces pues vamos a justificarnos desde ahí, ¿no? Y pues bastante satisfecha con la gente retorcida y presentada. Por la parte de clásicos leí 2 novelas. Uno es Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Él es un autor irlandés. Entiendo que la novela fue escrita por allá por los 1700 y está categorizada como fantasía, pero hay elementos que a mí me harían llevarle a colocarle más bien en la etiqueta de ciencia ficción. Por lo demás, son un montón de críticas justo políticas, sociales, reflexiones humanas. Es una novela a la cual yo me quise acercar porque hace muchos años vi una adaptación
en la que una de las tierras visitadas estaba organizada por una sociedad de caballos, y esa parte me pareció súper bella y sublime. Y en la novela es la última tierra visitada. No sé, ahí sí sentí como que en un momento se me llenaron los ojos de lágrimas, porque cómo les explicas a criaturas tan nobles lo que significa una mentira o una traición, o de cómo la ordenanza humana le lleva a matar a sus congéneres. Es duro de leer. Un libro escrito, repito, en 1700, pero 20 y te hace pensar mucho de qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Sobre todo en los eventos globales persistentes. Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky es este autor ruso tan reconocido que no necesita presentación. Es la primera obra que conozco del autor y wow, me queda claro su dominio del lenguaje, de la presentación de ideas, de las críticas que quiere hacer. Me gustó mucho el nivel de agencia que presentó a sus personajes femeninas, los mega monólogos que se avientan, que eran páginas. Yo lo leí en lector digital, pero nada más sentía así, miren, cómo iba pasando y el speech del personaje era reflexivo, interesante, intenso. Es un libro del que honestamente sabía muy poco. Es genial poder llegar a un clásico sin los plot twists, porque la cultura popular te inunda y de pronto tú ya sabes de qué va. En este caso no, pero pues yo no tenía idea de lo rápido que iba a comenzar, porque uno de los momentos cumbres empieza a suceder como no has avanzado ni siquiera, que será 100 páginas, y ya están ocurriendo una cantidad de pensamientos y metapensamientos. Me puse a leer un poco del autor porque él estuvo en prisión bastantes años y se ve este nivel de alma atormentada que él deja bastante plasmado en sus personajes. Sí quisiera tener una edición en físico, porque pues en digital me gustó mucho la experiencia en cuestión, a que él podía estar acostada y leyendo sin sentir el peso del libro. Pero creo que es una obra que genuinamente vale mucho la pena releer. Obviamente lecturas conjuntas, discusiones, seguro de haber talleres de gente todavía analizando y sobreanalizando lo que ahí ha escrito Fyodor. Y pues eso, que si tú no lo has leído, muy 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 recomendado. Obviamente tiene su cadencia, su parsimonia, repito, las elucubraciones de sus personajes, pero también su sentido del humor me pareció bastante refrescante. Es muy subrayable también el libro, y pues eso, que sí, vayan a leerlo. Por la parte de no ficción leí De la brevedad de la vida de Séneca, que para la época en la que él lo escribió supongo que se consideraba romano, no italiano. En fin, organizaciones geográficas distintas. Lo que aquí nos va a plasmar el autor es qué es lo que haces con tu tiempo de vida, a qué pones tus esfuerzos y tu atención. Es una obra muy obviamente de su época. Hay cosas que francamente sí puedes subrayar, están pues bastante vigentes, pero pues sí tiene esa parte de muy señoro en la que pues obviamente solo interpela a los hombres cis hetero, porque pues aquello, y obviamente considerados ciudadanos, porque pues si tú eras mujer o perro o una persona en situación de esclavitud, pues este libro no es para ti, y sí lo deja bastante claro en el escrito. Pero por lo demás, no está mal, sobre todo por la cantidad de diálogos que actualmente se están teniendo sobre tan solo la división de tu tiempo libre, tu derecho al descanso, cosas que ya filósofos de finales del siglo XX y siglo XXI han estructurado y enriquecido mucho más, incluso de forma interseccional. Pero pues yo tenía muchas ganas de todas formas de conocer un poco sobre Séneca. Por la parte de poesía leí dos compendios. Uno se llama Forest of Noise de Mosaf Abu Toha. Él es un autor palestino. Lo estoy dejando en la sección de no ficción porque son poemas que él ha escrito durante los eventos sucedidos desde 2023, que son estos hiperbombardeos que ha estado haciendo Israel en tierras palestinas. Entonces es estrujante, doloroso, necesario de ser leído. Es literalmente las vivencias que están ocurriendo ahora, y que pues sí, no es algo sencillo de ser leído, pero creo que
es de esos instantes en los que, si bien la lectura puede ser un medio de evasión de la realidad, también nos sirve para entenderla y desmenuzarla y poder charlarla. Me acerqué a este autor porque el año pasado leí otro de sus poemarios que se llama Things You May Find Hidden in My Ear, Poems from Gaza, y me gustó mucho en el sentido de lo poderoso que son. Si bien es muy doloroso de ser leído, estuvo en mi top de mejores lecturas. Es muy extraño hablar y recomendar lecturas de este tipo, pero pues eso que sí se lo recomiendo mucho. Está en un inglés, fueron escritos en inglés, pero no están difíciles de ser entendidos. Si tú tienes un nivel intermedio, bastante bien que vas a poder comprenderlos. Están escritos con muchísimo corazón, con muchísimas tripas y pues también muchísimo dolor. El otro poemario / colección de pensamientos, tweets o incluso de posts en Facebook se llama Contra el apagón, voces de Gaza durante el genocidio. Es un compendio que abarca a varios autores de Palestina, algunos residentes en Gaza y que incluso fueron asesinados durante los bombardeos de Israel. Y otros de sus autores se encuentran como personas refugiadas, ya sea en Cisjordania o que incluso han tenido que llegar al continente americano. Igualmente, no es fácil de leer, pero igual sigue siendo necesario. Y por la parte de memoirs también leí Los ojos de Gaza, un diario de resiliencia escrito por Plestia Alakad. Ella igualmente es una autora palestina, es una chica muy joven que en sus iniciales 20 se colocó el chaleco de periodista porque fue la licenciatura que ella estudió y comenzó a narrar y a hacer los posteos en Instagram para que pudieran llegar mucha de la situación de los primeros meses, cuando en octubre de 2023, obviamente hace estas reflexiones de cómo los bombardeos no iniciaron en ese año, sino que es una cotidianidad que de por sí se presentaba a toda la población. Pues esto es una situación, como muchos saben, que detonada por el Nakba allá en 1948. Es un memoir con colecciones o extractos de sus diarios, lo que le ha significado a refugiados palestinos llegar a otras tierras, de lo que significa tener que abandonar la tierra que conocen, que aman, a sus familiares y ser por siempre extraños y extranjeros en otras tierras. Lo hace con mucho cuidado, con mucho respeto. Es una lectura que te conmueve francamente hasta la médula. Y ya para cerrar, pues solo añadiría Palestina libre. Quiero comentarles de otro memoir que leí que se llama Fauce. Está escrito por Tania Tagle. Ella es una tallerista, madre y escritora mexicana. En este memoir o extractos de reflexiones y de vísceras, tal vez lo tenga también que decir, comparte lo que significó que el papá de uno de sus pequeños decidió no continuar con su vida y cuál fue el proceso que tuvo que ella que vivir. Porque aunque si bien ya no era su pareja sentimental, sí seguía siendo su amigo, seguía siendo su compañero de crianza de su hijo y pues toda una vida de amistad y de mutuo reconocimiento y admiración creativa. De momento yo me puse a hojearlo en el Kindle así como súper rápido y lo acabé esa misma tarde con lágrimas también en los ojos, como las otras 3 lecturas, porque te confronta, creo que, a este proceso no lineal y tan medular de lo que son justo los duelos y de cómo el mundo a veces sigue avanzando, sigue saliendo el sol y sigue siendo hermoso sin importarle el nivel de dolor que pueda justo estar viviendo cada persona. Es un libro que me gustó mucho, muy seguramente va a estar en mi top de mejores lecturas. Me gustó tanto que compré 2 ejemplares en físico y se los regalé a 2 de mis personas y eso sería todo. La mayoría de los libros que leí este trimestre los compré o llegaron a mí en formato digital. Uno que otro lo consumí en formato de audiolibro, como el de #MásGordoElAmor. En realidad tuve muy pocas lecturas en físico, pero pues no por ello
me significan menos. Ha sido como un trimestre súper interesante, muy variado y que disfruté muchísimo hacer. Espero que alguno te llame la atención y que me compartas tus impresiones si es que ya lo has leído previamente. Y pues eso, te agradezco mucho el tiempo de haberme escuchado. Espero que hayas llegado hasta el final. Bye.